Un saludo cordial a todos. Paso a presentar la siguiente cápsula grabada, titulada como Función potencia aplicada al modelamiento de fenómenos. En general, lo que se busca con esta cápsula es plantear dos instancias. Una primera instancia donde se resuman y estructuren todos los conceptos estudiados anteriormente respecto al modelamiento de fenómenos por funciones, sea lineal o no. En particular, nos vamos a centrar obviamente en la función potencia. Y también se pretende plantear una segunda instancia en donde nos centremos de lleno en el estudio del modelamiento del capital final obtenido gracias a interés compuesto. Eso es lo que lo que se pretende plantear en esta presentación o en esta cápsula grabada. Entonces, comencemos. El objetivo de esta presentación es el siguiente: modelar el cálculo de un capital final tras la aplicación de un interés compuesto utilizando la función potencia. Para eso, para cumplir este objetivo, vamos a revisar los siguientes puntos, que son especies de objetivos secundarios. Primero, vamos a hacer un análisis previo, y como les digo, recordando lo anterior, lo conocido, vamos a estructurar lo nuevo respecto a este modelamiento de fenómenos. Luego, como punto 2, vamos a identificar los patrones a partir de comportamientos gráficos. En general vamos a discriminar de un cambio o razón de cambio lineal de uno que no es lineal, que sería modelable por fusión potencia. Luego, como punto 3, revisaremos lo que se llama registro de presentaciones para una función. Vamos a establecer qué es lo que es y para qué me sirve. Luego, en punto 4, haremos un ejemplo de modelamiento fenómeno a través de la función potencia, viendo algunas circunstancias y viendo cómo las traslaciones son lo que modela efectivamente los fenómenos en particular. Luego, como punto 5, vemos la función potencia aplicada al interés compuesto, al modelamiento de estas situaciones, que son en la vida cotidiana, en lo que es la vida financiera bastante recurrente. ¿Ya? Y finalmente voy a plantear alguna actividad en clase para que cada profesor lo vea con su curso, esa es la idea, pero van a estar planteadas esas actividades. Entonces, comencemos. Análisis previo. Chicos, con la idea de sincerar el objetivo que estamos nosotros buscando cumplir en su aprendizaje, señalábamos lo siguiente. Esto tiene que ver con la priorización curricular de matemática para cuarto medio 2020, en las circunstancias actuales. En particular, es un objetivo fundamental número uno, que pertenece a álgebra y funciones, en particular del nivel uno. ¿Qué dice este objetivo? Dice, modelar situaciones o fenómenos cuyo modelo resultante sea la función potencia, sean inecuaciones lineales o sean sistemas de inecuaciones. Los dos últimos ya lo hemos visto. Yo me quiero centrar ahora en lo que estoy acá encerrando en el círculo, que es el modelamiento de fenómenos a través de la función potencia. Entonces, para partir, el punto mínimo es tener claro dos cosas. Primero, el patrón de cambio debe ser al menos mayor a un patrón de cambio lineal, considerando que el cambio cuadrático en este sentido es un cambio escrito por una función potencia trasladada de exponente igual a 2. Y número 2, los tres registros básicos y equivalentes de una función potencia, o sea, cual sea la función, porque todas las funciones lo tienen, son la representación tabular, la gráfica y la algebraica. Teniendo claro estas tres cosas y cómo transitar entre una y otra, yo podré lograr una modelación efectiva de un fenómeno. Por lo tanto, esto es lo mínimo. Y en base a esto voy a aplicar este análisis previo. Entonces, comencemos. ¿Cómo yo identifico el patrón de cambio? En general, nos vamos a establecer nosotros en este inicio que el patrón de cambio lo vamos a reconocer gráficamente a través de la gráfica. Por ejemplo, para un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, materia de segundo medio física, yo encuentro que si yo grafico la variación de velocidad en el tiempo, para un MRUA me resulta una línea recta. ¿Qué quiere decir esto? Que el cambio que presenta la velocidad en función del tiempo es un cambio a tasa lineal. Por lo tanto, la función que yo quiero ocupar para describir o modelar este fenómeno sí o sí tiene que ser una función de tipo lineal. Y efectivamente, este tipo de fenómenos se modelan por una ecuación de movimiento llamada ecuación de rapidez, que es básicamente esta que señalo acá. La velocidad es igual a la aceleración por el tiempo más la velocidad inicial. Esta modelaría esta situación. En particular, si este modelamiento lo llevo a las situaciones particulares de velocidad inicial cero, que me enseña el gráfico, yo puedo decir a ciencia cierta que este fenómeno de velocidad, variación de velocidad en el tiempo para una MRUA se puede modelar con esta función lineal. Velocidad inicial es igual, o sea, velocidad es igual a aceleración por el tiempo. Ya, ese es un ejemplo. Pero también puede resultar que yo lo que esté identificando presenta un cambio que no sea lineal. Por ejemplo, lo que pasa en una MRUA para la posición en función del tiempo.
Como se dan cuenta, la variación de posición varía respecto al tiempo en una MRUA en forma más acelerada que un cambio lineal. Por lo tanto, la función que tengo que elegir para poder describir este fenómeno tiene que ser sí o sí una función potencia. En particular, lo que se ocupa es una función cuadrática, que es la llamada ecuación de itinerario, que es la que señalo acá. Que la posición va a ser igual a un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial por el tiempo, a una posición inicial. Nuevamente, si yo esta ecuación general la llevo a las circunstancias que me entrega el gráfico, que es posición y velocidad inicial cero, yo puedo decir de nuevo que este cambio de posición en función del tiempo era una MRUA, en las condiciones dadas, se puede modelar por esta ecuación o función. ¿Qué dice? La posición va a ser igual a un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si se dan cuenta, básicamente, esto lo modela por una función potencia, donde A es un número real igual a un medio y la exponente es igual a 2. Por lo tanto, ¿qué voy a ocupar yo para reconocer el cambio? Y que va a ser el punto de partida de ello lo que yo quiera modelar, es reconocer el cambio, es ocupar la gráfica de las cosas. Yo a partir del comportamiento gráfico identifico el tipo de cambio. Esto es lo primero. Entonces, avancemos. Nosotros en particular lo que queremos ver es el modelamiento de la función potencia. Por lo tanto, como hemos dicho anteriormente, yo para poder modelar efectivamente lo que sea de la situación que esté modelando, tengo que tener claro lo que se llama registro de representaciones para una función. Toda función tiene este registro, que es básicamente los medios de representación para la función. Son tres básicamente. Está la representación tabular, que es la tabla de datos. Está la representación algebraica, que es la fórmula. Y está la representación gráfica, que es el monito. ¿Ya? Por lo tanto, yo parto siempre, en general, no siempre se parte de la representación algebraica, que es lo general, que engloba la información que está tanto en la representación gráfica como en la tabular. Por ejemplo, yo acá en la representación tabular puedo ver que a medida que avanza el conteo de años, se llega a un año, que es el año décimo, en donde el consumo se hace máximo para poder diluir, bajar. Esto se ve igualmente acá, pero como una curva que crece y decrece. Por lo tanto, yo puedo decir que cuando el conteo de años es igual a 10, se produce el consumo máximo, que es exactamente 68 millones de barriles diarios. Por lo tanto, aquí tengo una de las cosas útiles de yo conocer los registros de representación es que yo puedo ver información uno de otro lado de diferentes formas, pero que se complementan. Por lo tanto, es primordial para modelar lo que yo vaya a modelar como fenómeno real, que sepa, primero, identificar el tipo de cambio y segundo, saber transitar entre las representaciones de las funciones que lo va a describir. ¿Ya? Eso es como análisis previo, lo que teníamos que tener claro como anteriormente. Este es el punto mínimo de partida para modelar exitosamente modelos, fenómenos, sucesos. ¿Ya? Tengamos claro eso. Avancemos un poco. Pero veamos básicamente el modelamiento de la función potencial de algún fenómeno que presente máximo, como por ejemplo el mismo ejemplo de los barriles. Y yo tengo aquí una parábola que presenta un máximo. Las parábolas que presentan un máximo se llaman convexas. ¿Ya? En general, ¿qué vamos a establecer? Porque todos estos conceptos de concavidad o de parábolas convexas viene básicamente de los espejos y los lentes, la que tiene que ver con hacia dónde es el sentido de la curvatura. Pero nosotros vamos a ocupar el siguiente acuerdo. Cuando la parábola presenta un máximo, como esta, vamos a decir que la parábola es convexa. Cuando la parábola presenta un mínimo, vamos a decir que es cóncava. Aquí quiero modelar algún fenómeno que presenta un máximo, ¿ya? Pero como ven, el hecho de que esté esta parábola ubicada en el tercer y cuarto cuadrante no es muy útil, porque generalmente lo que se modela, que tiene noción con la realidad, está en el primer cuadrante. Si quieren, en primero y segundo, si estamos modelando algún fenómeno que tenga incidencia a la temperatura, donde la temperatura puede ser negativa. Pero en general estamos en el primer cuadrante. Por lo tanto, para ocupar esta parábola para modelar un determinado fenómeno, quizás me sirve hacer una traslación. Entonces, trasladémosla. Hagamos una traslación horizontal 3 puntos hacia la derecha, vertical 5 puntos hacia arriba. Si yo la traslado, me resulta esto. Es decir, la trasladé al primer cuadrante, que es donde efectivamente yo puedo modelar cosas reales. ¿Ya? Imagínense que esta parábola o esta función potencia trasladada, modela el consumo de barriles, eh, el consumo de barriles de alguna situación. Por ejemplo, dice, sabiendo que X representa el número de años y que FX representa el número de millones de barriles consumidos, tenemos
que esta función, dada por f de x igual a menos x cuadrado más 6x menos 4, me va a modelar este consumo. Entonces, sabiendo eso, yo les pregunto, ¿cuánto es el consumo máximo de barriles en este modelamiento y cuándo ocurre? Yo sí veo, el máximo ocurre cuando el conteo va en el año 3. Por lo tanto, si yo esta expresión la valorizo cuando x vale 3, voy a obtener el consumo máximo. Si hago esa valorización, me va a quedar 3 elevado al cuadrado menos, me queda menos 9, más 18, 9, menos 4, 5. O sea, el consumo máximo ocurre en el conteo del año 3 y es, y es de, y es de 5 millones de barriles diarios. ¿Ya? Ahí un ejemplo de básicamente como un modelo. En general, lo que es útil para modelar son las traslaciones, ¿ya? Pero hay algunos casos que es en sí una fusión potencia modela como el que vimos anteriormente, el MRUA, el cambio de la posición en el tiempo. Eso es lo que queríamos ver. Entonces, visto eso, y ojalá lo tengamos claro, hay que repasarlo en clase, eh, veamos de lleno lo que es el modelamiento de interés compuesto, que en particular es el modelamiento del capital final generado por un interés compuesto. Dice función potencia e interés compuesto. El interés compuesto representa el beneficio o utilidad de un capital inicial, en el cual los intereses se capitalizan según una tasa de interés fija, durante una extensión de tiempo determinado y de acuerdo a un periodo de composición establecido. Entonces, para determinar la relación entre el interés compuesto y la función potencia, revisemos el siguiente ejemplo. Tengo el siguiente ejemplo. Dice, Arturo deposita 3.800 pesos en una cuenta de ahorro de un banco. El banco le proporciona el 1,8% de interés compuesto anual. Entonces, a partir de eso se le pide, determine una expresión que de cuenta la cantidad de dinero que habrá en la cuenta transcurrido sin 15 años. Entonces, aquí aclaremos algunas cosas. Básicamente, esta es una resolución de problemas, pero un poquito más elevada. ¿A qué me refiero? Modelar es resolver problemas, pero no solamente un problema puntual, sino que te permite, al modelar esta situación, te permite resolver problemas genéricos, generalizar la resolución de problemas. Por lo tanto, el modelamiento es un pasito más alto que resolución de problemas propiamente tal. Pero es resolución de problemas. Por lo tanto, para resolver problemas, nosotros vamos a acordar ocupar un procedimiento que tiene 4 pasos. Un primer paso es la comprensión del problema, en donde básicamente yo leo comprensivamente el enunciado del problema. ¿Para qué? Para dos cosas. Obtener los datos del problema y plantear efectivamente la pregunta que yo le tengo que dar respuesta. Ese es el paso uno. El paso 2 se llama fijando una estrategia. Es básicamente a qué herramienta matemática conocida voy a recurrir para poder resolver este problema. Ya como se podrán dar cuenta, este paso está fijo, porque nosotros la herramienta matemática que estamos usando es la función potencia, modelar por la función potencia. Por lo tanto, el paso de la estrategia, en este caso, está fijo. Hay un tercer paso que se llama ejecutando la estrategia, que yo le llamo el paso de relación, en donde básicamente pongo en juego los procedimientos que yo tengo y si lo hago de manera correcta o incorrecta el procedimiento aplicado. Ya es el paso 3. Y hay un paso 4 que tiene dos instancias, una verificación pequeña de pertinencia y el planteamiento explícito de la respuesta a la pregunta planteada. ¿Ya? Esos son los 4 pasos de resolución de problemas. ¿Ya? Estos 4 pasos se basan en un matemático de apellido Polya que trató de emular lo que es el método científico. Por lo tanto, estos 4 pasos de resolución de problemas tienen una equivalencia con el método científico. ¿Ya? Pero dejémonos en estos 4 pasos. Entonces, veamos lo primero. Al leer, ¿qué puedo extraer? Puedo extraer que el capital inicial son 3.800 pesos, que la tasa de interés compuesta aplicada es del 1,8% y tiene un periodo de composición anual, y que finalmente lo que yo quiero estudiar, en la extensión de tiempo que quiero estudiar son 15 años. A partir de eso modelo. Entonces me voy. Tengo mi capital inicial, tengo la tasa y los periodos señalados. Entonces, para el año 1, o finalizado el año 1, yo voy a tener lo siguiente. Voy a tener el capital inicial más un interés, que ese interés del 1,8%. O sea, al 3.800 lo multiplico 1,8 partido por 100, yo tengo el interés de ese año. Si le sumo al capital inicial, tengo el capital final. Eso es el año 1. Veamos el año 2. En el año 2, la diferencia es que el capital inicial ya no es 3.800, sino que es los 3.800 más el interés generado el año anterior. Eso quiere decir que yo capitalicé los intereses, los reinvertí. Y lo mismo, el interés generado va a ser sobre la nueva cantidad de capital inicial. A esto se le llama capitalización de los intereses.
Es decir, los intereses no los guardo, los vuelvo a reinvertir. Entonces, si me doy cuenta y lo arreglo matemáticamente, me doy cuenta que para el año 2 el capital final es igual a 3.800 más 1 más por 1 más 0.018 elevado a 2. Ahí encontré una recurrencia. Por lo tanto, yo puedo decir que una fórmula general que me dé el capital final generado por un interés compuesto es esto. El capital final va a ser igual al capital inicial por 1 más el interés compuesto que me fijen elevado a t, donde t es básicamente el periodo de extensión que yo estoy considerando. Por lo tanto, ¿qué tengo? Esta es mi expresión general. Tengo mi tasa, que es del 1,8% con una composición anual, y el periodo de tiempo a considerar son 15 años. Si yo reemplazo esto en mi fórmula de recurrencia general, me va a quedar que el capital final a los 15 años, aplicado a una tasa de interés compuesta de 1,8%, que se compone anualmente, me queda esta fórmula. Si lo resuelvo, me queda que aproximadamente el capital final transcurrido estos 15 años es de 4.966 pesos aproximadamente. Y ahí apliqué a grandes rasgos algunas cosas. Qué importante concluir. Dice, fijando la extensión de tiempo a estudiar o fijando la tasa a considerar, el interés compuesto, el capital al final a obtener debido a un interés compuesto puede ser descrito o modelado por la relación de una función potencial del tipo CF igual a CI igual por 1 más I elevado a t. ¿Ya? Entonces aquí aclaramos una cosa. Generalmente yo puedo modelar el capital final generado por un interés compuesto cuando tengo dos cosas. O fijo el periodo a estudiar, como en el ejemplo que lo fijamos a 15 años, o fijo la tasa. Pero existen algunos ejemplos o algunos ejercicios van a ver que tanto la tasa de interés compuesto como el periodo de tiempo a estudiar fije varían. En ese caso podrían ver que la gráfica es mucho más pronunciada que una función potencial. En ese caso, en que el crecimiento es más grande que el que puede escribir una función potencial, estaríamos hablando de la posibilidad de describir y modelar a través de la función exponencial. ¿Ya? Pero nosotros vamos a estar en estos dos casos. O fijo la tasa y varío el tiempo, o fijo el tiempo a considerar y varío la tasa. Y ahí voy trabajando. Y ahí es pertinente modelar con esta función potencia, que es básicamente una función trasladada en forma horizontal. ¿Ya? Eso, tenemos claro eso. Teniendo claro eso, estas cosas podemos trabajar. Entonces, yo les planteo dos ejercicios para que lo trabajen con su profesor en clase, que es básicamente con interés compuesto y algunas cosas. Pero además, y el que voy a hacer yo ahora es trabajar con este ejercicio tipo PTU, que lo vi en denre.cl como una de las pruebas modelo que se está probando, que es básicamente un tipo de ejercicio de interés compuesto que les van a preguntar. Lo leo, dice, Erika pide un préstamo de 180.000 pesos en una financiera para pagarlo en 12 cuotas mensuales iguales. La financiera utiliza la siguiente expresión para calcular el interés. La financiera dice que el interés que le va a cobrar es de esta forma. Por lo tanto, ¿qué se está diciendo? Si ustedes ven esto, esta es la tasa, 20%. Le está aplicando un interés compuesto de 20% anual, la composición anual. ¿Ya? Entonces, a partir de eso, dicen, ¿cuánto se debe pagar Erika por solo concepto de interés cuando, por cuota, donde el interés a pagar sea el mismo en cada cuota? Entonces, lo que quiere Erika es que el interés, aquí estamos hablando solo de interés, porque la 180 lucas tiene que pagarle igual, pero estamos hablando cuánto va a pagar por concepto de interés. Ella quiere que ese concepto de interés sea dividido en 12 cuotas iguales, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que hago? Calculo este interés anual, ¿qué me va a decir? Si yo multiplico 180.000 por 20 y lo divido por 100.000, me da 36.000. Y ese es el interés anual, por lo tanto, esa cantidad, 36.000, la divido por 12 y tengo las cuotas que va a pagar Erika en estas 12 cuotas que van a ser todas iguales. 36.000 dividido por 12 me da 3.000 pesos. Es decir, la alternativa. Erika, al pedir esta financiera en estas condiciones ofrecidas, va a pagar un interés anual de 36.000 pesos, que si lo dividen en 12 cuotas iguales serían 3.000 pesos por mes. Y eso es lo que quería mostrarles. Sí. Bueno, esto dejo. Les vuelvo a mostrar este ejercicio para que lo hagan con el profesor y estén atentos a la próxima clase. Y les dejo esta grabación para que las vean. Nos vemos, que estén muy bien. Adiós.